¿Qué tal, amigos del auditorio? Me da mucho gusto que estén con nosotros. Estamos con la jueza Magdalena Victoria Oliva. Oliva. ¿Y cuál es tu cargo, por favor? Gracias. Soy jueza quinto de distrito especializado en ejecución de penas con sede en la Ciudad de México, coordinadora de los mismos juzgados de distrito y con competencia en toda la República Mexicana. Bueno, pues, licenciada, platíquenos, ¿cómo ha sido el proceso desde el 15 de septiembre pasado, cuando finalmente se aprueba la reforma constitucional en materia judicial y que entra al día siguiente en vigor? ¿Cómo podemos vislumbrar este panorama? Bueno, primero debo decirles que la última etapa es la aprobación, que en este caso fue el 15 de septiembre. Pero recordemos que el anterior presidente de la República hizo una propuesta de 20 reformas constitucionales, de las cuales 18 eran reformas propiamente a la Constitución y las dos restantes eran reformas a leyes secundarias. Esto comenzó el 5 de febrero y sí quisiera poner como un poquito en contexto para que quede como claro por qué llegamos al 15 de septiembre. Cuando el presidente de la República presenta estas iniciativas de acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados, cuando alguien presenta una propuesta de esa naturaleza, tiene cierto tiempo para que se discuta. En este caso establecía 3 meses. En esos 3 meses, si no se discute, podía solicitar la ampliación para otros 3 meses. Como no se realizó y se percatan que en esos 3 meses no se discutió y tampoco se pidió la prórroga, existe en ese reglamento un artículo que fue recientemente adicionado incluso por el PRI o a propuesta del PRI, en donde dice, oye, si no lo pediste en esos 3 meses, puede ampliarse otros 3 meses. Pero dolosamente ellos argumentaron interpretación aislada de ese último artículo y dijeron, no, no lo presenté en estos 3 meses, no lo discutí esas propuestas de reforma, por lo tanto, estamos en tiempo. Es decir, que ellos sumaban 6 meses. Entonces, ellos deciden discutir dentro de esos 6 meses, lo cual ya era ilegal, llamémosle así, discutir Porque ya esas habían reformas, ya había sobrepasado caducado, el claro. término. ¿Y cuál es la consecuencia de cuando caduca? Tú puedes presentar una nueva reforma, pero en otra legislatura, no en esa. Es Okay. decir, que le correspondía al actual presidente. Sin embargo, ellos violando ese reglamento advierten interpretar esa ley, incluso hay impugnaciones sobre ese tema, y ellos sí analizan las supuestas reformas. Ahora, de esas 18 reformas constitucionales están vinculadas unas con otras y la finalidad es un cambio de sistema de gobierno, solo que no se advertía. Se le ha dado mayor publicidad a la reforma al Poder Judicial Como tal. como tal, pero esta está vinculada con la reforma a la desaparición de los organismos autónomos, lo cual ya Ya ocurrió, se hizo. con el tema de la defraudación fiscal, es decir, la modificación al artículo 19 constitucional, en el cual se establece precisamente, se propuso en aquel entonces la prisión preventiva oficiosa. Se pedía la modificación para el tema de la Guardia Nacional. Se pedía modificación también para el tema de pensiones, porque forma parte del sistema de trabajadores federales. Y se pedía el tema de el cambio del instituto electoral por un nuevo nombre y una nueva forma de trabajo. Todas esas estaban vinculadas para llegar a la conclusión de un cambio de gobierno. Sin embargo, se le dio como mayor auge o mayor publicidad al tema de la reforma al Poder Judicial de la Claro. Federación. Ahora, ¿cuál es el meollo o el punto toral de la reforma al Poder Judicial de la Federación? Que a las personas les quede claro, se ha manejado erróneamente y falsamente que el Poder Judicial de la Federación, no cualquier Poder Judicial, el Poder Judicial de la Federación es corrupto. Solamente atiende a Y ha clases generalizado. así es. Solamente atiende a clases privilegiadas. Solo manejamos el O tema de la resuelve también, ¿no? A en favor favor de de, las claro. clases, exacto, de la cúpula. Y que tenemos una justicia lenta y además es costosa. Y por lo tanto, los jueces federales, jueces y juezas, magistrados y magistradas, tenemos privilegios para vivir. Entonces, nada más falso que eso, incluso se comprobó
en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuya reunión estuvimos presentes el 12 de noviembre de este año. ¿Cómo llegamos a la Comisión de Derechos Humanos? Justamente todo este tramo que hemos venido discutiendo sobre la ilegalidad y de esta modificación, y ahorita me regreso a ese punto, claro, quiero decirles que 30 organizaciones mexicanas, incluso hubo una extranjera o con residencia en el extranjero, solicitaron a la Comisión Interamericana interviniera en este tema que aún no ha quedado definido completamente en relación a la reforma a la independencia judicial. De esas 30 de esas 30 asociaciones, eso le causa extrañeza a la comisión y por eso genera una audiencia tan prontamente. Y además, estando en conflicto el asunto. En esa audiencia, la mecánica es que tú, como reclamante, le demandas legítimo al Estado, además. claro, legítimo. En este caso éramos las juzgadoras, éramos los secretarios o eran los secretarios de los propios juzgados, y era además la sociedad civil, ¿no? Quienes habíamos pedido la audiencia. De las 30 organizaciones, solo 4 iban a tener derecho a hablar, porque fueron las que propiamente la solicitaron, las demás se unieron, digamos así. Pero el gran número es lo que ocasionó que la comisión nos diera una audiencia tan pronto, ¿no? Lo destaco porque la presidenta señaló como algo muy extraño, ¿no? Como algo de ¿por qué me das una audiencia tan pronto? Esa fue la razón. A la comisión le surge la inquietud por qué tantas organizaciones, tanto públicas como privadas, piden una audiencia de la independencia judicial, pese a que ya había sido muy conocido este tema, o pareciera que era muy conocido. Y que ya se había dado por hecho. Así es. Entonces, la mecánica es que tú como reclamante frente a la Comisión de Derechos Humanos, tú le expones cuál es el tema y el Estado tiene la obligación de dar respuesta. Claro. En un primer momento. No es una entidad en un momento dado de si quiero le respondo, pues, ¿no? No, no. Desde luego que el Estado puede decir no quiero responder. Desde luego. Pero él está enterado con muchos meses de anticipación de cuál va a ser la audiencia y cuál es la temática. Entonces, en esa audiencia, demeritando la importancia de la justicia mexicana, solamente estuvo representado por 2 personas. Y destaco que demeritó ese tema porque antes de esa audiencia había existido otra audiencia que también presenciamos, que era el relativo al Ceferezo 16, aquí en Ciudad de México, bueno, en la ciudad de Cuernavaca, en Morelos. Y en ese Ceferezo 16 lo destaco porque fue la audiencia previa, es decir, más temprano, en donde estuvieron 8 representantes del Estado, igualmente con las personas reclamantes, 8 personas. Pero cuando llega con nosotros pensábamos que iban a estar por lo menos los 8 representantes del Estado, lo cual no fue así. Solo estuvieron 2. Se retiraron las sillas de las personas para que solo estuvieran 2 y estaban los 8 reclamantes. En este caso, cuando el Estado responde las reclamaciones de las asociaciones sobre la independencia judicial, incluso integrantes de la Comisión Interamericana cuestionan cuál había sido el diagnóstico para poder llegar a la conclusión de sustituir a jueces y magistrados. El propio Estado, consciente de lo que estaba diciendo, dijo, no hubo diagnóstico alguno para cambiar a jueces y magistrados federales. Entonces, el Estado se limitó a decir, pues es un tema de que ya se aprobó. Que eso lamentablemente es algo muy, muy difícil de entender, sobre todo porque si ellos ya habían catalogado, ¿no? Que jueces, magistrados y demás eran corruptos, era porque ya tenía que haber un diagnóstico previo como para atreverse a hacer un señalamiento de esa magnitud. Así es. ¿Y por qué es importante que la ciudadanía lo entienda? Porque justamente lo que siempre demandamos desde mucho antes de febrero de este año, es decir, cuando ingresa el presidente en la administración pasada, él en su protesta decidió respetar la ley y respetar las decisiones judiciales. Pero una vez que había tomado protesta, a partir de ese momento y hasta incluso el 5 de febrero, es decir, desde el 2018 y hasta el 2024, se dedicó a desprestigiar a través de la mañanera a jueces y magistrados,
solo desprestigiaba a la justicia federal. Y esto tenía un trasfondo, porque su pretensión era la reforma constitucional y se evidenció cuando la presenta. Que hasta Noroña lo dijo, ¿no? Así Que es. había sido un Ahora, acto de venganza. y además había sido, dijo, un acto magistral. Así es. Entonces, en este sentido, él se dijo en todo momento que esas afirmaciones no tenían sustento, pese a que las dijera en la mañanera, porque no había habido pruebas, no había procedimientos contra los jueces, no había sentencias contra los jueces, no había sanciones contra los jueces. Y la justicia federal de aquellos que habían sido usuarios habían tenido un 95% de aceptación de honestidad y además de profesionalismo. Entonces, este anterior presidente afirmaba que había corrupción y creó en el ánimo del escucha la falsa información de, oye, tienes una injusticia, ¿verdad? No te atienden prontamente. Entonces, todo eso, hay una inseguridad, incluso así lo dijo. Entonces, todo eso lo englobó y dijo, el único responsable es el juez federal o el magistrado federal. Y esto tiene una trascendencia porque precisamente la ciudadanía tiene que entender. Mira, el Estado está dividido por tres poderes. El poder ejecutivo que lo representa el presidente, ahora la presidenta, el poder legislativo que lo representa aquí a nivel federal, el Congreso de la Unión, que está representado por los diputados de todos los diversos estados y por los senadores también de los diferentes estados. Esto con independencia de que en cada estado haya un Congreso local. Y el Poder Judicial. El Poder Judicial no son los jueces del foro común que te atienden los robos, que se te perdió la tarjeta, que te robaron el celular, o que tu hermano te despojó de un inmueble, o que ya no te tocó la herencia. Eso no lo atiende la justicia federal. La justicia federal, que somos nosotros, jueces y magistrados federales, y la Corte, lo que atendemos es los actos arbitrarios de cualquier autoridad. Es lo único que conocemos nosotros. Nosotros no conocemos de controversias de los particulares, sino de las actividades que realiza cualquier autoridad, sea local, sea federal, sea municipal, sea la propia policía, acto arbitrario de la autoridad. Aquí te pregunto como ciudadana, más allá de esta conversación que estamos teniendo. Entonces ahora los ciudadanos comunes y corrientes se encuentran en la indefensión ante cualquier arbitrariedad de la autoridad. Podríamos decir que sí, y les voy a explicar por qué. Precisamente cuando tú combates al tercer poder bajo la argumentativa falsa, porque insisto que no hubo pruebas y además no hubo un diagnóstico. El diagnóstico es que había corrupción, pero en la Comisión Interamericana dicen no hubo diagnóstico, entonces se representa en que solo fue argumentación, pero repetida durante 6 años, la gente lo creyó y toda la inseguridad se nos atribuyó a nosotros. Les quiero decir primero que la inseguridad es un tema del presidente, es un tema del gobernador, es un tema del Ejecutivo. Si hablamos de leyes, eso es atribuirle al Senado, al Congreso, a los diputados. Si hablamos de la aplicación de la ley y de un acto arbitrario de la autoridad, llámese cualquier autoridad, municipal, estatal o federal. Así es. Entonces, cuando tú quieres desaparecer un poder, que es lo que está sucediendo en este momento, pues tú le haces creer a la población que todo lo que le sucede en la vida cotidiana es atribuible a ese poder. Por eso la ciudadanía no ha salido a defendernos. Entonces, ese poder, cuando no tienes que te lo resuelva de manera independiente, entonces sí quedas en estado de indefensión. Los jueces federales, primero debo decir que es una altísima especialidad, es decir, manejamos materia civil, penal, laboral, administrativo, ejecución de penas, radiocomunicaciones, cateos, arraigos, amparos en todas las materias. Entonces, para poder ser juez federal, no es más que una carrera judicial, es la única manera de llegar a ser juez federal y magistrado. Ingresas a las filas del Poder Judicial una vez que ya estás titulado, y si tienes especialidad, maestría y doctorado. Más mejor, allá de si tienes 8 o 9. Así es. Tú haces examen para ingresar al Poder Judicial desde oficial mecanógrafo. Si lo pasas, te dan un nombramiento. El juez te califica dependiendo de tus aptitudes y de tu compromiso y de tu vocación de servicio. Y te va dando nombramientos hasta que adquieres la base por 6 meses. Para eso tienes que tener un amplio conocimiento de todas las materias. Una vez que pasas ese peldaño,
el siguiente peldaño es ser actuario, el que te notifica, el que te va y te dice, aquí está su notificación, mire, el juzgado notificó tal cosa. Si pasas ese filtro, y de igual manera, examen, no lo hace el juez, lo hace la Escuela Federal de Formación Judicial. No es a criterio, pues. No, están ya muy establecidos los criterios, se publica un temario y el día que te fijan haces tu examen y te van a decir si pasaste o no. Si pasaste te dan una patente para que a nivel nacional te pueda contratar quien sea. De ahí que sea efectivamente una carrera judicial. Así es una carrera judicial. Y luego vas a concursar para ser secretario y el secretario es el que le proyecta al juez. Es el que propiamente tiene, el secretario tiene su mesa, que son los oficiales, todos ellos hacen un equipo, le presentan un proyecto al juez y el juez determina la resolución correspondiente. Entonces, para ser secretario, que es el más cercano al juez, pues ya tiene una amplia experiencia. Para poder concursar para ser juez, te requiere por lo menos 5 años de haber sido secretario. Una vez que realizas eso, ya y te consideras con la aptitud, o sea, tienes que haber honestidad y vocación de servicio. Claro, porque hay mucha gente que se quedó siendo secretario. Así es. No, y además no lo pasas. Y no lo pasas, exacto. Es un examen sumamente complejo. Entonces, haces tu examen para juez y para ser juez de distrito, requieres primero un examen en donde te calificas y reúnes todos los requisitos y te hacen un examen de conocimientos generales con todas estas materias que te estoy diciendo. Y toda la jurisprudencia en aquel entonces, ahora los precedentes de la Corte. Si apruebas el mínimo de 8, entonces es el primer filtro, inicia tu concurso. Ese es el filtro para que... Pero no el 8 que traigas de la escuela. No. Y después de eso vas a iniciar tu concurso y el concurso es, te doy un expediente y tienes que hacer un proyecto desde el inicio hasta el final para una sentencia. Te voy a dar 8 horas para que te sientes en una computadora y puedas hacer tu resolución. Y ahí se analiza el tema de análisis crítico, conocimiento de la materia, qué materia la que te decidan al azar en un sobre cerrado, en donde te ponen el examen y tú te pones a hacer tus 8 horas. Y aunque pareciera que es mucho tiempo, en 8 horas no terminas a veces una sentencia. De lo complejo que es primero entender el asunto y luego cómo lo vas a resolver. Después de eso vas a tener una fecha, un día y hora para resolver tu examen oral. Ese examen oral te ponen así, 3 sínodos, hay una urna, en esa urna al azar te dicen saque un papelito, tú ya traes el temario, cuáles son los temas que puedes de que tú iniciaste, sacas el tema y te dice usted tiene 15 minutos, cronómetro para exponerme estos temas. Y solo te escucha, expones tus temas, primero tienes que organizar tus ideas, expresarles que eres un buen candidato y para eso tienes que dominar el asunto. Venderte bien. Claro, por eso traes una carrera judicial. Así es. Y después de eso, le dan el uso de la voz a cada uno de los sínodos. Solamente está el sustentante y los sínodos y todo, absolutamente todo está grabado. Porque en ese examen llevas toda la experiencia, el bagaje que has ido colectando a lo largo del tiempo y de los lugares que has tenido que pasar con exámenes y todo para aspirar a ser juez. Así es. Y entonces cada uno te hace preguntas de la materia que consideres. No puedes conocer a los sínodos. Si los conoces, se tienen que excusar de conocer tu asunto, de resolver ese examen. Y no conoces, no sabes de qué materia son, no sabes el perfil, no sabes nada. Te analiza, te hace las preguntas. Que es lo más sano, ¿no? Es lo más sano. Pues por lo menos es lo más imparcial. Por supuesto. Lo más considerable para que te valoren como un buen juez, ¿no? Sí. Entonces, una vez que sucede eso, te dicen que salgas de la sala, regresas y te dan tu calificación. Y en ese momento haces más o menos cuentas para saber cuánto sacaste de tu calificación del examen escrito y si sales vencedor con un mínimo de 85 puntos o a veces 80, dependiendo la convocatoria, pues entonces se publica en el diario oficial y eres juez. Eso no significa que vas a tener la inscripción. Tú sigues desempeñando tu tarea de ser secretario. Además, durante todo el concurso no dejas de cumplir con tu trabajo, con tu cuenta como secretario, no dejas el trabajo y solamente te dan el día que vas a hacer el examen. En esas condiciones. O sea que trabajando, vencedor, cumpliendo tu responsabilidad y estudiando, por supuesto. Ahora, yo quiero darles mi ejemplo. Yo antes de llegar a ser juez de distrito fue Ministerio Público de la Federación 10 años. Cuando me quise pasar por invitación a este Poder Judicial,
Primero, yo no tengo ningún familiar. Ningún familiar me invitó y yo no tengo ningún familiar dentro del Poder Judicial. Una oaxaqueña, Una además, oaxaqueña, con así es. este alto cargo. Así es. Y entonces, cuando ingreso al Poder Judicial, hago examen. Después fui escalando peldaños, oficial, actuario, secretaria. Cuando llegué a ser secretaria, me propuse ser juez de distrito. En ese entonces se vino la reforma al sistema penal acusatorio, porque yo soy en materia penal especialista. Entonces comencé a estudiar para hacer el examen en el 2008 y yo concursé hasta el 2015, cuando consideré que estaba preparada para dominar la materia penal en un nuevo sistema. Y en el 2015 concurso y lo hice 3 veces. O sea, no fue a la primera. No lo pasé a la primera. En la primera saqué 70 puntos, en la segunda saqué 96 puntos y aún así no quedé. Porque las reglas del concurso son, tu calificación tiene que ser superior a 85, pero solo se quedan las 50 mejores calificaciones. De tal manera que en mi segundo concurso, las mejores calificaciones fueron 96, yo saqué 94, correcto. Yo saqué 94, pese a que era más del 85, me ganaron mis compañeros y sacaron 96 puntos. Wow. Los 50 mejores lugares fueron 96 puntos, de tal manera que yo quedé fuera. En el siguiente concurso ya paso con 94 puntos y paso ya al examen. Ya paso para ser aspirante. Una vez que eres aspirante, olvidé comentarles, durante ese aspirante, como la especialidad del sistema penal acusatorio era algo nuevo, porque se venía la reforma de 1994 con el nuevo, bueno, más adelante se hizo la reforma, en el 2018 era nuevo para México porque veníamos del sistema escrito, sí, inquisitivo. Entonces, se nos brindó un curso en donde vinieron expertos de Chile, también personal de aquí de México, pero era nuevo el sistema. Y nos enseñaron a llevar a cabo audiencias, cómo podíamos resolver, o sea, algo nuevo para nosotros. Y también tuvimos una calificación en ese curso. Si no salías con buenas calificaciones, no podías seguir avanzando. O sea, te quedabas fuera a pesar de todos los esfuerzos. Y durante todo ese tiempo no dejamos de trabajar y de cumplir con nuestro esfuerzo. Por eso afirmamos que aquellos que somos de carrera judicial, nadie ni dentro ni fuera nos puede pedir que resolvamos de diferente manera. Y tenemos el valor de que si tú como particular vienes a quejarte de una autoridad, tu gobernador, tu senador, tu diputado, la persona del municipio, la persona de la dependencia de gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación, la que sea, nosotros analizamos el caso de manera imparcial. Además, somos defensores de derechos humanos y especialistas en derechos humanos. Y con base en eso, cuando un particular viene y se queja, yo no voy a resolver en beneficio del Estado, yo voy a resolver en beneficio de quien tenga la razón. Entonces, para ser magistrado sucede el mismo concurso. El único caso en donde solamente se designa a nivel político son los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes no tienen carrera judicial. Entonces, ya una vez que ya eres juez de distrito, continúan revisándote a través de las declaraciones patrimoniales transparentes y públicas, además de los informes circunstanciados, las visitas que físicamente te hacen al juzgado para ver no solo tu productividad, sino además el trato con los externos y con tu propio órgano jurisdiccional. Y también reciben quejas administrativas y penales. Pues aquí, ¿qué se le puede decir a los jóvenes, estudiantes de derecho, que en un momento dado eran aspirantes también a tener una carrera judicial? No que fueran a participar en un concurso, no, sino que empezaran a construir una carrera judicial, porque creo que muchos dicen, bueno, es que yo tenía planeado seguir la carrera judicial, pero ahora, ¿qué va a pasar? Sí, justo esta reforma lo que pretende, fíjate, de toda esta exigencia que te estoy diciendo, más de 131 millones de mexicanos y solo menos de 1,700 jueces para resolver esto, porque realmente era muy complicado obtener el cargo de juez y de magistrado. Entonces, con esta reforma se dice, vamos a cambiar el sistema y por lo tanto requerimos jueces cercanos al pueblo,
jueces que no tengan estos privilegios y por lo tanto voy a darle apertura a la juventud. Y te dice, solo requiero licenciatura 8, maestría 9 si te quieres dedicar a una especialidad en particular, 5 cartas de recomendación, pueden ser tu mamá, tu papá, tus familiares, tus primos, los El que presidente quieran. de mi colonia. Así es, los que digan que tienes la aptitud para ser juez de distrito y un ensayo, en donde simplemente digas por qué quieres ser juez de distrito. Y se les ha invitado a las nuevas juventudes. Yo no estoy en contra de las nuevas juventudes, pero partamos de 2 presupuestos. Primero, las universidades públicas de las cuales yo provengo, para llegar a la licenciatura en 5 años. En las nuevas universidades particulares, en 3 años tienes la licenciatura. Y solamente vas los sábados. Y puedes estudiar en línea y más rápido. No tienes esa exigencia. Además, en ambos casos, en nuestro país no es como en Estados Unidos. En Estados Unidos, para que tú puedas terminar la carrera y quieras ejercer, o sea, tú puedes terminar la licenciatura, pero si quieres ejercer en cada uno de los condados, lo que serían aquí cada uno de nuestros estados, ellos postulan. Así como en un sínodo, ellos postulan para acreditar que tienen el conocimiento para poder llevar a cabo un asunto, sea público, privado, lo que sea. Aquí en México no lo hay. Aquí tienes tu título, tu cédula, incluso de las escuelas de menor jerarquía, llamémosle así, o que no tienen tanto control en la exigencia del estudiantado, y ya. Y entonces, a esos jóvenes son a los que ahora se les pretende invitar. Ahora, cuando tú les dices que no tienen ningún requisito para ingresar, lo primero a lo que nos vamos a enfrentar es que ellos van a resolver. Nosotros, particularmente yo lo digo, yo no pienso contender, yo decliné porque estoy convencido de que la única manera de resolver de manera independiente es con carrera judicial. Yo no podría, bajo mis principios y bajo esta formación de 31 años en el ejercicio profesional, aquí dentro del Poder Judicial 21 años, yo no podría atender a que el Estado, a través del que sea, me venga a decir cómo tengo que resolver, que me maniate. ¿Y por qué lo digo? Porque a fin de cuentas, con esto que comentas, es eso, es ya no haber división de poderes, sino, en este caso, el Poder Judicial, estar sujeto al Poder Ejecutivo, ¿es así? Así es. Mira, cuando te dicen vamos a quitar al Poder Judicial, la finalidad es quitar al único contrapeso porque era el único que resolvía las arbitrariedades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo e incluso del Poder Judicial. ¿Y por qué lo digo del Poder Judicial? Porque nosotros conocemos a través del juicio de amparo. Cuando un particular ya llevó su divorcio, vamos a suponer la custodia de los menores, ya denunció ante el Ministerio Público, luego se fue al foro común y en el foro común el juez le resolvió de determinada manera. Pero dice el particular, es que yo estoy en contra, se van al recurso de apelación. Sigo estando en contra. ¿Cuál es mi medio de defensa de mis derechos humanos? El juicio de amparo. ¿Quiénes conocen del juicio de amparo? Solo nosotros. Y vamos a conocer si esos jueces o incluso esos ministerios públicos resolvieron correctamente. Ellos son autoridades. Por eso me refiero. En vía jurisdiccional, ellos son autoridades. En vía fuera de procedimiento, puede ser que te clausuraron tu negocio, yo voy a atenderlo a través del juicio de amparo. Que te quitó la autoridad y te decomisó, te expropió tu casa, yo lo voy a atender. Que el Estado te impuso un cobro indebido de impuestos, yo lo voy a atender. Porque lo que analizo son actos arbitrarios de la autoridad. Claro. Cuando tú quieres cambiar esa organización de los jueces de carrera judicial y los quieres sustituir por particulares sin ninguna preparación, claro que le quitas el contrapeso, porque quienes van a elegir, aquí viene la trampa mayúscula, fíjense, la reforma te dice, voy a sustituir a todo el Poder Judicial, para que no se vea que es extraño, dice, voy a sustituir al Poder Judicial Federal y también a los locales. Sí. Solo que te dice. Para que sea parejo, pues. Claro, solo que te dice, a los locales hasta el 2027. Cuando en realidad ellos son los que tienen, de alguna manera, no tienen carrera judicial. Los designa el gobernador. Los designan aquí a través de una supuesta carrera judicial, pero no tienen forma de llegar a ser magistrados, solo se quedan siendo jueces. ¿Dónde viene el problema básico en materia penal? En los ministerios públicos. Y justo fue lo que no se atendió. Entonces. Exacto, si que era lo que se decía, más se necesita una reforma en esa área
que en el Poder ¿Y Judicial, a por lo qué mejor digo con que sí otras se requería adiciones. una reforma en el Ministerio Público? Como yo te dije, yo fui Ministerio Público 10 años. ¿Cómo llegué yo siendo estudiante? Bueno, había terminado la carrera y estoy convencida que la carrera, incluso ministerial, es lo mejor que puede ocurrir. En 1994, el doctor Jorge Carpizo, en 1993, el doctor Jorge Carpizo, que ya falleció, lanzó una convocatoria a nivel nacional, como lo que están haciendo ahorita para los jueces. Lanzó Que se una superó, por cierto, el número de personas que se inscribieron. Sí, y ahorita vamos a hablar de ese tema. Fíjate, en 1993 el doctor Carpizo lanza una convocatoria nacional para todas aquellas personas que hayan terminado la carrera y tengan título y cédula para generar generaciones de ministerios públicos de carrera ministerial. Entonces yo hice ese concurso. Como te digo, yo no tengo familiares abogados, llamémosle así. Exacto. Entonces, por eso, pues había que hacer concurso. Vamos, tu esfuerzo ha sido el lugar en el que estás. Por concurso y por capacidad. Entonces, lance ese concurso y nos hacen la convocatoria en el campo militar número 1. Y era una infinidad, eran, no sé, más de 100,000 personas, muchísimas, de toda la República. De ahí separaron a 3 grupos y quedamos 300 personas. Nos dieron las clases durante 6 meses en el INACIP, actualmente el INACIP. Y además nos enseñaron toda la carrera nuevamente en materia penal y además nos llevaron al 71 Batallón de Infantería para que de campo viéramos las drogas, viéramos la quema de plantíos, las investigaciones que se hacen en campo. En aquel entonces no estaba tan fuerte la delincuencia organizada, pero todo eso lo vimos de viva voz. Y una vez que terminamos eso, nos hicieron un examen. Y una vez que terminaste el examen, te dieron tu patente de ser Ministerio Público. Esa generación, muchas de esos ministerios públicos ahora somos jueces y magistrados. O sea, traemos esa carrera ministerial. Claro que hicimos la diferencia con los ministerios públicos, por supuesto que hicimos la diferencia durante 10 años. Fuimos una generación de honestidad a pesar de ser ministerios públicos y acá pues con muchísimo mayor razón. Ahora, cuando tú les dices a las personas, oye, inscríbanse sin mayores requisitos, quiero decirte que mágicamente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo crearon supuestamente el mayor número de inscritos. Según información del periódico Universal y el periódico Reforma, porque todavía no se publica ciencia cierta, el Poder Judicial generó una inscripción, fíjate bien, 3,805 aspirantes, el Poder Judicial. ¿Por qué tan pocos? Porque el Poder Judicial, siguiendo la línea de lo que nos lleva hasta ahora a elegir jueces y magistrados, y consciente de la importancia del profesionalismo en la carrera judicial, exigió más requisitos y exigió examen. Como exigió examen, no hubo convocatoria. Y la convocatoria, fíjate, casualmente, los secretarios de mayor peso y de mayor experiencia, hablo de mi juzgado, los secretarios de mayor peso y mayor experiencia no se inscribieron. Y yo les cuestioné por qué no se habían inscrito. Pese a que yo estoy en contra de la reforma, fue una pregunta. Claro. Y con honestidad me dijeron, no me siento preparado para ser titular de un órgano jurisdiccional. Y tienen más de 15 años de carrera. Entonces, el Poder Legislativo, de un día para otro, en un primer momento tenía como 3,000 aspirantes. Pero de un día para otro, prácticamente el 25, que era cuando se cerraba la convocatoria, logró 11,904 aspirantes. Fíjate, 3,805 del Poder Judicial con examen, 11,904 del Poder Legislativo. Por recomendación. Pues dicen, según las expectativas que se oyen en las noticias y en X, incluso se han difundido grabaciones de diputados diciéndoles, oye, ¿tienes amigos? Que se inscriban y dame sus registros para poderlos recomendar. Como en tómbola. Y otra opción fue, ¿tienes licenciatura? Sí, inscríbete, porque lo que necesito es que se inscriban. Entonces, incluso en X, lo que antes era Twitter, está una publicación de un doctor médico que dijo, a mí me llamaron y me dijeron, inscríbete. Pero no soy abogado, no importa, inscríbete, luego te desecho. Ups. Y era médico. ¿Ok? Entonces, el Poder Ejecutivo logró de un día para otro, también él no había publicado, dolosamente no había publicado cuántos eran sus aspirantes,
pero de un día para otro mágicamente logró 18,447. Les repito, Poder Judicial 3,805. Poder Legislativo 11,904. Poder Ejecutivo 18,447. Todos sumados hacen un total de 34,156. ¿Eso podría ser una gran convocatoria? No, porque requerías por lo menos la convocatoria de 6,000 aspirantes por cada uno de los poderes, de acuerdo a las cuentas de las ausencias. Claro. Y es que en este caso tengo que decirte que nosotros tenemos en la República Mexicana 32 estados de la República, pero en el Poder Judicial Federal tenemos 32 circuitos judiciales, que no es lo mismo. Y no es lo mismo porque hay un circuito judicial que puede abarcar parte de otro estado o más de un estado. Y eso tiene una razón de ser porque se debe a la necesidad de atender los asuntos legales o las quejas o las denuncias o los procedimientos en contra de las autoridades. Entonces se crean centros de justicia federal para que puedan atender esas necesidades. No necesariamente son los 32 estados. Entonces la primera problemática en esta reforma es: vamos a sustituir al Poder Judicial de la Federación por jueces sin experiencia, y son los que van a resolver en contra de la autoridad. ¿Habrá cierta sujeción pensando mal, podría haber una sujeción de estos jueces federales al Poder Ejecutivo? Absolutamente, y les voy a explicar por qué. Cuando se presenta esta reforma te dice los voy a sustituir, y entonces también había comenzado el Ejecutivo a lanzar una información falsa diciendo que nosotros no teníamos controles. Yo les acabo de decir que tenemos la declaración patrimonial y además teníamos visitas e informes circunstanciados. Nosotros teníamos la unidad de investigación llamada OJIRA y además los procedimientos administrativos. En vía de quejas administrativas y de procedimientos por corrupción, el propio Consejo nos resolvía, tanto en vía administrativa como dándole vista al Ministerio Público para que fuera en vía penal. El Ejecutivo crea una figura llamada Tribunal de Disciplina, pero hay un gran riesgo. Todas las figuras que creó el Ejecutivo en esta reforma no tienen áreas de control, es decir, cómo los vas a designar o qué perfiles vas a elegir para que sean ellos y no otros. Claro. Y entonces lo primero que creó dijo, el comité de evaluación va a ser el encargado de que una vez que los tres poderes elijan a sus candidatos o a sus aspirantes a través de una convocatoria, que es lo que acaba de pasar, vamos a elegir los mejores perfiles y los vamos a pasar al comité de evaluación. ¿Quiénes son el comité de evaluación? 5 personas con especialidad jurídica, pero que no te dice de qué manera los vas a elegir. Por eso, esos tribunales de disciplina son como, pues no hay transparencia de cómo lo hiciste. Y luego son ellos quienes van a recibir esas propuestas. Y si sobrepasan, por cada plaza tendrán que ser 6 candidatos. 2 candidatos propone el Ejecutivo, 2 candidatos propone el Legislativo y 2 candidatos propone el Judicial, de toda tu lista. Si sobrepasan esos 6 candidatos, vamos a suponer que lograste para mi plaza, Juzgado Quinto Distrito Especializado, como yo me voy, hay una vacante. Por lo menos tiene que haber 6 candidatos. Pero vamos a suponer que por mi plaza concursaron 100 personas. Entonces, el comité de evaluación los va a meter los 100 a una urna y solo va a sacar al azar 6 bolitas. Esas 6 bolitas se las va a volver a regresar al Senado, porque aquí debo decir de paso que todo este control, aunque no lo controla el Ejecutivo, paradójicamente lo controla el Congreso, pero con una sola figura, el Senado de la República. El Senado de la República se convierte en patrón del poder judicial, porque ante él le tienes que pedir licencias, permisos, renuncias, todo, absolutamente todo lo controla. O sea, el jefe va a ser el Senado. Conclusión, Noronha. Pongámosle nombre y apellido. Noronha, en este momento, porque es el presidente del Senado. En esas condiciones, le va a regresar al Senado esos candidatos. El Senado nuevamente los va a revisar y va a decir, estos son los buenos, y los va a pasar al INE. Y el INE va a publicar la lista de los candidatos. Ahora, ¿qué otra figura? Bueno, no hubo transparencia para el tribunal para el comité de evaluación, ¿ok? Pese a que cada comité
¿Por qué creen que hay tanta diferencia en quienes se inscribieron o quienes no? La primera deficiencia que se encuentra es que la reforma constitucional te dice, una vez que se apruebe la reforma, el comité se va a crear el comité. Tienen cierto tiempo para crear el comité. No hubo transparencia en las reglas para elegir a las personas integrantes del comité, 5 personas. Y luego dice, una vez elegido el comité, la reforma constitucional de peso decía, tienes 15 días, contado a partir de que tú quedaste como integrante del comité, para emitir tu convocatoria. Una convocatoria del comité de evaluación del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Luego, cuando ya se aprobó la reforma, posteriormente el Senado decide modificar estas reglas constitucionales y dice, lo primero que voy a hacer antes del comité de evaluación es que voy a decir quiénes son los que se van a ir del Poder Judicial. Y dice, se van a ir, desde mi punto de vista, en la propia sesión, dice Noroña. ¿Saben qué? Voy a modificar las reglas. Levanten la mano a mano alzada. ¿Quién está de acuerdo y quién no? A mano alzada, levantaron supuestamente la mano, no se vio en la televisión, y aprobaron que fuera a través de tómbola que se decidiera si eran pares o nones. Primera violación a esta reforma constitucional, porque además para poder reformar las reglas de la Constitución, esa no es la manera. Y además, si tú quieres modificar ciertas condiciones, tienes que decirle a todos los que integran el Congreso que vas a hacer unas reglas. Y tienes que exponer por qué las vas a modificar. Entonces, él las modifica ahí mismo y entonces decide que se van los nones. ¿Quiénes son los nones? Los que se van a ir en el 2025 y los pares se van en el 2027. Pero en esa regla, como les acabo de decir que los juzgados son de alta especialización, los juzgados, por las necesidades del servicio, existen plenos regionales y existen juzgados especializados, los cuales no fueron considerados. Dentro de esas reglas también había jueces que estaban suspendidos, que estaban de licencia de maternidad, que estaban de vacación, o sea, había una infinidad de presupuestos que no tomaron en consideración, había juezas embarazadas, o sea, nada tomaron en consideración y todo lo meten a la tómbola y dicen, modifico las reglas y por lo tanto meto a una tómbola a ver quiénes son pares y quiénes son nones. Él dijo, voy a decretar que en el 2025 se vayan los nones, yo soy juzgado quinto, yo me tengo que ir. ¿Y por qué lo digo? Porque yo, una vez que se publicó esta reforma constitucional, yo estaba convencida que yo no me iba a quedar y yo presenté declinación, la cual no consideró este grupo. ¿Y por qué digo que no consideró? Porque pese a eso me metieron en la tómbola. Claro, y sobre todo porque él lo dijo. Prácticamente los jueces no van a hacer lo que ellos quieran. Si queremos, les aceptamos la renuncia o el haber declinado, o si queremos, no lo hacemos. Y ahí hay una violación a mis compañeros, porque desde el momento en el que yo declino, mi lugar es vacante. Es decir, que sería 20 personas. Y si yo, por ejemplo, había una vacante, entonces debieron de haber concursado menos. Pero al haberme incluido, entonces es como si yo no hubiera declinado. Él establece además una serie de violaciones, porque cuando hace la publicación, hay algo que se llama la ley de transparencia. Y en eso, la ley de transparencia, ahora, perdón que te interrumpa. ¿Qué es para ti la transparencia y luego el tema de la ley de transparencia? Bueno, es que justo, fíjate, el lenguaje mexicano, una palabra tiene diferentes significados. Para mí la transparencia en esto es que debieron de haberse publicado las reglas absolutamente claras y siguiendo el cumplimiento de una reforma constitucional. Que no dejaran lugar a dudas. Así es. No puede dejar lugar a dudas, pero fíjate lo paradójico. En esta reforma constitucional, en el transitorio, te dice, no se puede hacer interpretación de lo que diga la reforma. Tomen en consideración que quienes hacen la reforma son diputados y senadores, que para llegar a ser diputados y senadores solo se exige ser mexicano. Es decir, que puedes no tener ningún estudio. No hay ningún requisito. Entonces,
comprender los alcances de una reforma es muy complicado. Hablo de mi ejemplo. Para poder estudiar la reforma me tardé una semana para poder leer párrafo por párrafo y tratar de entender lo que me estaba diciendo. Y lo leí una y otra y otra y otra vez porque cada palabra tiene un significado diferente. No fueron transparentes en dar seguimiento a esto. No fueron transparentes en decir que no había ningún presupuesto real para hacer esta modificación. No fueron transparentes en decir que esta reforma se dio violando el reglamento de la Cámara de Diputados. No hubo transparencia en decir los que estamos aquí reunidos y vamos a cambiar las reglas, no los visualizamos más que los que estaban ahí. Es como si ahorita yo te digo, oye, atrás de ti hay una persona, el público no lo va a ver. Claro. Yo puedo decir que hay alguien detrás de ti, pero no hay nadie detrás de ti. Se lo puede imaginar, pero nada más. Así es. Entonces, eso es por una parte, es decir, la transparencia no existe en este gobierno porque nunca la ha habido y no la iba a ver en unas reglas porque lo que les interesaba era solamente desaparecer al contrapeso. ¿Cuáles eran las reglas? Era lo de menos. Solo era desaparecer al tercer poder. Para eso lograron una sobrerepresentación que fue concedida por el Tribunal Electoral. ¿Y por qué digo que fue una sobrerepresentación? Porque como te dije, esta reforma se promueve el 5 de febrero y hubo 4 modificaciones hasta llegar al 15 de septiembre. En cada una de esas modificaciones, la última que se hizo cuando se demandó la sobrerepresentación fue: tu tribunal electoral se iba a ir en el 2025 igual que nosotros, pero le regalaron 2 aspectos en un transitorio. Primero, no te vas a ir en el 2025, te vas a ir en el 2027. Y segundo, puedes ser ministro de la Corte. Con base en esos beneficios, el Tribunal Electoral resolvió lo que nosotros criticamos en todo momento, incluso se argumentó jurídicamente, es: tú, si quieres ser imparcial o quieres demostrar al analizar la sobrerepresentación que eres imparcial, no aceptes ese transitorio. Si tu tribunal electoral no aceptas ese transitorio y aún así dices que no hay sobrerepresentación, voy a creer que no hay parcialidad de tu parte. Pero si aceptas ese transitorio, y ahora ya lo vimos, se están postulando para ministros de la Corte, sí, entonces quiere decir que esa sobrerepresentación fue en beneficio del Estado porque te dio ese premio, ¿no? Entonces, cuando se establece esta sobrerepresentación, ¿por qué era importante? Porque Morena, bueno, el partido oficialista, tenía la mayoría de votos, porque ya se ha explicado por muchas razones cómo se da esa sobrerepresentación, de tal manera que las minorías, que son los otros poderes, pues no alcanzan. Por eso se da la reforma constitucional, porque la reforma constitucional es la mayoría de votos más 17 legislaturas locales. Y si ustedes se fijan, hay 24 legislaturas del gobierno oficialistas, por lo menos, de tal manera que cuando se aprueba esta reforma, se manda a los estados y en 5 minutos aprobabas la reforma. Oaxaca fue el primero. Fue el primero, ¿no? Entonces, no es posible que entiendas los alcances de una reforma tan compleja que cambia el régimen de gobierno y lo vuelve autoritario porque no hay contrapesos, que lo puedas aprobar de esa manera. Entonces, cuando se realiza en este cumplimiento de la reforma, la primera violación era el comité de evaluación. ¿Por qué? Porque se dijo, tú vas a generar tu convocatoria dentro de los 15 días. Posteriormente a esta tómbola, en donde se dijo, el Senado lanza el tema de cuándo se tiene que integrar el comité. Integrado el comité, en su convocatoria, dice el Senado, vas a establecer tus propias reglas dentro de los 4 días posteriores. Entonces hay una contradicción. Aquí me dices 15 días y aquí me dices 4 días. ¿Cuál tenía que prevalecer? La constitucional, porque la otra es un acuerdo que deriva del principal. Ninguno de los 3 comités lo cumplió. Luego. Ahorita la señora Berta López pregunta y dice, pero en este momento, pues la Constitución se puede reformar cuando se les dé la gana. ¿O estoy equivocada? Así es. No, no solo eso. Pueden cambiar la Constitución completa, porque tienen la sobrerepresentación. ¿Dónde es donde tiene
la ciudadanía que despertar en la pérdida de los derechos. No se trata de defender a los jueces y magistrados. No se trata de defender personas. No se trata de defender, se trata de defender nuestra república. Los contrapesos siempre han sido importantes porque ahorita está un color rojo, pero al rato va a estar un color verde y al rato va a estar un color tricolor o al rato va a estar un color azul. Y ya le diste el poder absoluto para cambiar lo que quiera. Entonces, para poder lograr esto, se promovieron amparos y los amparos se estableció todas estas violaciones que te estoy diciendo a nivel jurídico. Y entonces, los jueces, como son autoridades, o sea, un juez federal de amparo puede analizar una legislación, aún la constitucional, solo en dos ocasiones. Son excepcionales. Y son las reglas que incluso la Corte no quiso aceptar, pero nos iremos a la Corte Interamericana. ¿Por qué lo digo? Dice la Constitución, no procede el juicio de amparo contra las modificaciones o adiciones. Y para eso tendríamos que analizar qué es una modificación y qué es una adición. Sí. Pero el cambio de régimen de gobierno no es una modificación ni es una adición. Es un cambio estructural de la Constitución. Cuando se creó la Constitución de 1917, el constituyente que para eso se integró en un Congreso Constituyente. Pero solo para eso. Sí. O sea, el poder constituyente se reunió para crear la Constitución y realizada la Constitución desapareció. Estos se quieren asumir como poder constituyente, pero no es así porque son legislaturas que solo duran los 6 años o los 4 años, dependiendo. Pero no fueron creados ex profeso para esto, porque para poder modificar una constitución debe de haber existido un presupuesto, una revolución, un reclamo social, algo que quiera o obligue a la ciudadanía a repensar por qué van a modificar la Constitución. Entonces... O sea, no se puede modificar porque a mí se me da la gana. Bueno, puedes no se modificarla y puedes adicionarla, pero no puedes cambiar su estructura. Su espíritu, vamos. En 1917, el constituyente se reunió para crear la Constitución de 1917 y se dio cuenta de que la historia mexicana venía de abusos y dijo, ¿cómo le hago para darle a la Constitución, llegue el partido que llegue, una autoprotección, que sea una norma que solita se proteja? A eso se le denominó la división de poderes y se le denominó las cláusulas pétreas. En un país democrático. Así es. Las cláusulas pétreas son cláusulas que establecen un sistema de gobierno que tú podrás modificarle lo que quieras, pero que no lo puedes desaparecer porque la propia Constitución se sostiene de esos pilares. ¿Qué riesgos se corren ahora con esas cláusulas pétreas? Ya las violaron. ¿Dónde quieren destruir las cláusulas pétreas? Precisamente al darse cuenta de que la estructura era difícil de romper, porque nosotros, el Poder Judicial, hemos estado en lucha desde hace mucho tiempo. Y ha sido el contrapeso. Esto, dijeron, ok, vamos a modificar la supremacía constitucional. Y es la última reforma que incluso acaba de criticar el partido del PRI, diciendo, oye, acabas de aprobar una nueva reforma, que es la de la desaparición de los organismos autónomos, y borraste todas las demás reformas. Habría que tener cuidado y estudiar esa parte. Pero quiero decirles que cuando el gobierno decide desaparecer al Poder Judicial Federal, desaparece uno de los pilares de gobierno, porque uno de los artículos constitucionales dice, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen autonomía institucional y autonomía de decisión. Entonces esa frase de, es que están haciendo lo que se les da la gana. No, esa es una autonomía. Y nosotros no somos políticos, no nos conocen porque nos las pasábamos todo el tiempo en el juzgado resolviendo derechos humanos. Prácticamente aquí viven, ¿no? Así es, aquí vivimos.
esta es nuestra segunda casa. Más bien es la primera casa, porque la gran mayoría o está divorciado o no está casado, o difícilmente tu pareja te entiende que sábados, domingos, días festivos y Y todo lo fiestas de demás guardar, dijeran, están no ustedes tenemos. aquí. Pero a nosotros no nos pesa porque es vocación de servicio. Claro. O sea, estamos acostumbrados, por eso es la carrera judicial. Entonces, cuando te dicen estos, voy a desaparecer este poder judicial y todo lo que suceda del poder judicial, todo lo va a controlar el Senado de la República. En ese momento rompes el equilibrio de poderes. Porque es como si yo te dijera, poder judicial, Senado, ven a pedirle permiso. Poder judicial, Senado, pide tus licencias. Senado, pídele el dinero. O sea, no puede un poder invadir al otro porque justo se creó el contrapeso. Y el único contrapeso no es el ejecutivo y no es el legislativo, es el poder judicial. Por eso es independiente y por eso no puede ser electo por voto popular, porque el legislativo y el ejecutivo, su pretensión es la mejora del país y el judicial, su pretensión es castigar a la autoridad cuando viola un derecho humano de las Desde luego. personas. No puedes compararlo, por eso no puede ser electo por voto popular, tiene que ser alguien independiente, Digo, finalmente, autónomo y este profesional. sistema ya nos dimos cuenta de que en Perú no funcionó. En O Bolivia en se Bolivia. Ajá. hizo una elección y fíjate la trampa, todos estos pasos, todos sin excepción, en el punto en el que vamos, se hicieron en Bolivia para destruir al único contrapeso. Y ahorita la población está volviendo a reclamar que se restituyan los jueces. ¿Y dónde estuvo la trampa en Bolivia? Que dijeron, oye, por tu plaza van a ser 6 contendientes. ¿Pero qué crees? Que nomás fueron 3. 3. 2 no recibieron votos y 1 recibió un voto. Ese es el juez. Wow. Es lo que va a pasar aquí. Exactamente se va a replicar ese modelo. Ese mismo modelo. Ahora, no importa de qué partido sea, o sea, que sea del Ejecutivo, no, del Poder, digo, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Por qué no importa? Porque finalmente quien lo va a elegir es el Senado. Entonces, ¿a quién va a elegir el Senado? ¿Tú crees que va a elegir a un juez independiente que pueda castigar al Estado? Jamás en la vida. Ahora, puede ser que deje a los jueces, posiblemente a los poquitos que queden. A lo mucho quedarán para 131 millones de personas, ponle que queden, ¿qué te gusta? 300 jueces de carrera, porque todos ya estamos en la calle. O sea, la gran mayoría nos vamos y nos vamos conscientes y con la cabeza en alto. Entonces, ¿cómo controlas a estos nuevos jueces? Porque todo lo previeron. Sí. O sea, esta maquinación es de un día. Esta maquinación fue desde que subieron al gobierno, o sea, y si no es que antes. Entonces, todo lo maquinaron porque apenas estás estudiando una reforma y ya te llegó. Estás estudiando esa otra y ya te llegó. Entonces, ellos dijeron, ¿cómo controlo a estos nuevos que yo mismo voy a elegir? Fácil, les pongo un tribunal de disciplina. ¿Cómo va a estar integrado el tribunal de disciplina? Por 5 personas. ¿Cómo las vas a elegir? No hay reglas. ¿Quiénes las eligen? El Senado. Claro. Luego, ese tribunal de disciplina le crea reglas amplias, lenguaje amplio, lenguaje de tal manera que tú puedas establecer que no hay ninguna regla y por lo tanto este tribunal de disciplina va a vigilar las actuaciones del juez, pero es grave, ¿por qué? Porque las actuaciones del juez, gracias, las actuaciones del juez cuando son judiciales de criterio jurídico no se castigan en las mañaneras, ni se castigan en el periódico. Se impugna para que un tribunal revisor analice el criterio jurídico. No es evidenciándolos, pues. Así es. Ahora, con estas nuevas reglas, pareciera que el tribunal de disciplina, como no hay reglas claras, pareciera que el criterio jurídico ya no va a ser revisable en vía de apelación o de amparo, sino que lo va a analizar el tribunal de disciplina. De tal manera que hay un altísimo riesgo para que no solamente te inicie procedimiento administrativo, sino también penal, Por incluso supuesto. para que te destituya. Entonces, ¿cómo le hace el Senado para controlar al Tribunal de Disciplina? Fácil. Todo lo que haga el Tribunal de Disciplina es bajo el control del Senado. Entonces, si el Senado controla al Tribunal de Disciplina porque no hay reglas claras,
Si, por ejemplo, un juez se saliera, como le llaman coloquialmente, del huacal, o no siguiera un lineamiento, pues el Senado le dice al Tribunal de Disciplina, sanciónalo. Si el Tribunal de Disciplina dice, no, es que no es ilegal, no lo vas a sancionar, Tribunal de Disciplina, yo a ti te inicio procedimiento administrativo y penal. Entonces, si te fijas, es una regla de tal manera que el juez no tiene independencia y no tiene autonomía. Ahora, se Está está sujeto, pensando, así es, a todo lo que se diga, por pero supuesto. no solamente a su actuar, sino ahora incluso al criterio jurídico. ¿Y por qué llama la atención? Porque mira, hablemos con claridad. Materia penal, sistema penal acusatorio, te dije que yo estudié desde el 2008 y concursé hasta el 2015 para especializarme. ¿Tú crees que alguien de una facultad, aunque haya sacado mención honorífica, se va a sentar en una sala de audiencias para resolver un asunto cuando ni siquiera conoces y dominas la figura jurídica? Tú ya llegas. Sí. O sea, cuando tú llegas a la sala de audiencia no llegas solo. Abajo de la toga ya traes 20 años de conocimiento y 20 años de experiencia. Y escuchas de viva voz lo que te dicen las partes y resuelves en ese momento, no haces receso. Pero ya conoces la figura jurídica y solo atiendo al punto fino del conflicto para poderlo resolver. El que llegue, ni la figura jurídica la va a dominar. ¿Cómo va a dominar años? Vamos en la 11ª época de jurisprudencias y de precedentes. Vamos, y necesitas tener un control de tus emociones, es. pero a toda prueba. O sea, y no porque hablemos de otra cosa, sino para que efectivamente la persona que esté ahí tenga la capacidad suficiente y la frialdad quizá para poder decidir en un momento dado la pena de aquel, pero sin ninguna clase de emoción, vamos, que no involucre ese tipo de cosas, ¿no? Y es que fíjate que para ser juez no solamente y qué bueno que lo señalas, no solamente nos manejamos en el aspecto técnico y de amplísima experiencia, sino que hay otra parte que también tiene que ver con la carrera judicial que se llama habilidades blandas. Las habilidades blandas, que no es otra cosa más que la tolerancia a la frustración, la vas analizando paso por paso, porque vas haciéndote con un carácter férreo para sostener tu postura sin enojar, sí, sin gritar y sin ofender. Y te sustenta el conocimiento para poderlo lograr, porque en una audiencia, en materia penal, por ejemplo, donde están sujetas las emociones de la preocupación de la familia, de la inquietud del acusado, del ministerio público que esté enojado porque no le calificaste una pregunta, de un testigo que no te entiende, te pueden ofender. De las características del defensor incluso, claro, ¿no? Hasta... Tú tienes que tener la templanza, la prudencia, la inteligencia para poder decirles las razones jurídicas por las cuales tú vas a tomar una decisión, incluso de sustituir a las partes por notoria ineptitud o notoria inexperiencia. Entonces, un juez es autoridad. Un juez y la autoridad que te da el ser juez de distrito lo sustentan años de conocimiento, años de experiencia. Y aún así es como el artista que sale a la obra de teatro. Será un artista consolidado, pero no sabe a qué público se va a enfrentar en una obra de teatro. Y no sabe si ese día, a pesar de que tenga 30 años de experiencia, sea su fracaso. Ese día puede ser su debut y su despedida. Así es. Y entonces el juez sucede lo mismo. Yo puedo tener 30 años de experiencia, pero ese día en la sala de audiencias me plantean un tema que yo no supe qué contestar. Entonces tomaré la decisión de hacer un receso para tomar la mejor decisión. Incluso te quiero comentar, por ejemplo, dentro de la carrera judicial, el juez nunca deja de estudiar. Termina la maestría, el doctorado, la especialidad, incluso tiene muchísimos aspectos relativos a qué es lo que puede seguir realizando. Escribe libros, da conferencias, etc. De tal manera que cuando realiza estos aspectos es para mejorar la justicia, particularmente. Yo llevo ya muchos años en materia penal, pero mi necesidad de juzgar de mejor manera me llevó a estudiar el cerebro. Y llevo 5 años estudiando el cerebro y el comportamiento humano. Derivado de eso, incluso acabo de escribir un libro que se llama La neurociencia aplicada al derecho, engranajes básicos. ¿Y qué es lo que pretendo? Que mis pares, que los jueces analicen la prueba neurocientífica, que analicen el comportamiento humano visto desde aspectos científicos,
que pueden ser acreditados con una prueba diferente. ¿Por qué lo hice? Porque yo estoy en ejecución de penas. Y en ejecución de penas hablamos de una persona que está sentenciada. A mí no me tocó sentenciar. A mí me corresponde vigilar la pena. En esa vigilancia, la persona puede venirme a solicitar un beneficio. Yo tengo que analizar si esa persona está lista para reincorporarse a la sociedad cuando tuvo un encierro de muchos años. Me pueden traer una prueba, sobre todo en delitos sexuales, de pederastia, etc. Entonces, esa necesidad de poder resolverme de mejor manera me llevó a estudiar la ciencia pura. Llevo casi más de 4 años estudiando el cerebro y me permite hacer un análisis diferente. Incluso debo decir que el anterior presidente hizo algo que se llama priming asociativo enmascarado. Y en ciencia pura, en la neurociencia, se denomina así: aquella persona que afirma hechos falsos haciéndolos pasar por verdaderos, pero lo hace con un lenguaje reiterativo y sesgado hacia el escucha. Y como lo hace de manera sesgada hacia el escucha, cuando después de diferentes días les hace una pregunta relacionada con esa información, obtiene la respuesta deseada. Ejemplo, yo te puedo preguntar y te puedo decir: oye, fíjate que el día de hoy en esta colonia hay una infinidad de personas. Todas ayudan a las personas, ayudan a los de la bicicleta. Cuando tú les preguntas son amables. No hay delincuencia. Hay seguridad, está la policía. En realidad este es el inmueble donde hay seguridad, donde estamos todos, nos conocemos, todos nos damos los buenos días, pese a que estamos en Ciudad de México. En realidad es un ambiente súper cordial, somos solamente 10 casas. Y yo te pregunto después de esa información, ¿tú te cambiarías a esta zona de casa, por ejemplo? Así como me lo cuentas, pues sí. Ok, ahora te voy a dar el mismo ejemplo. Fíjate que en esta zona, no hombre, todos los días asaltan. Todos los días viene un delincuente, aquí mata, aquí roban, aquí violan. Oye, mira, yo ya no sé qué hacer con mi vecino me molesta. Es la misma colonia. Fíjate que aquí está, la policía aquí no existe, no hay seguridad. Mi vecino le saludo y no me contesta el saludo. Realmente estoy harta de este lugar. ¿Tú te cambiarías a esta casa? No, y al contrario, me la pasaría diciéndole a todo mundo que no se acerque a ese lugar. Fíjate bien lo que yo acabo de hacer contigo. El priming asociativo enmascarado es darte una información sesgada. Yo en el primer ejemplo te hablé de puras cosas buenas. Sí. Y tú me respondiste de manera positiva. En la segunda te hablé de la misma colonia, pero te hablé de cosas malas. Y tú me respondiste de diferente manera. El priming asociativo no conoce el color gris. Solo es o blanco o negro. Y tú no te cuestionaste. Cuando yo te pregunté, tú no te cuestionaste: oye, no puede ser que esa colonia sea tan perfecta. Si yo veo otra cosa. Claro, tú no te cuestionaste. Ni en el primer ejemplo ni en el segundo. Eso fue lo que él hizo con el Poder Judicial. Fue una información sesgada de decir una información que no era correcta, que no había pruebas, pero la siguió manejando con su lenguaje sencillo, de una manera y de otra y de otra y de otra y de otra. Cuando le preguntas a la ciudadanía: oye, hay que cambiar al Poder Judicial, Sí, que los cambien. o simplemente no te contestan, pero no te defienden. Claro. Eso fue lo que ocasionó esa mala información e información sesgada. Que tiene nombre y apellido. Así es. Y en este caso, crea en el escucha un atajo mental. El atajo mental es que la persona no se cuestiona si eso que dice esa persona es cierta o verdadera, o es cierta o falsa. No se cuestiona, solo responde. Esa es la finalidad de las personas que actúan así. Y además para que tú logres el priming asociativo enmascarado, debes de partir de 2 características. Es una persona que miente y que al mentir no siente culpa. Y eso es un tema grave, porque si nosotros mentimos, nos sentimos un poco culpables y ya no lo hace la siguiente mentira. Cuando esta persona miente, pero no siente culpa, sigue mintiendo. Y como no siente culpa, se vuelve con una frialdad absoluta y obviamente es calculador. Todos sus movimientos son de cálculo exacto para poder llegar al resultado. Por eso sus afirmaciones
no es que estuviera loco, sus afirmaciones son en ese sentido. No siente culpa de mentir, nunca la ha sentido. Y por lo tanto, esto no sucede con la actual presidenta, ella sí siente culpa. Ella se limita un poco, aunque quiere seguir el mismo lineamiento, no lo logra, porque siente un poco de vergüenza, siente un poco de culpa, el otro no. Entonces, Su ese rostro primer, habla mucho. así es, la gesticulación lo Sí. dice por sí misma, y el otro no. El otro sonríe, el otro lo dijo de 20,000 maneras durante 6 años. Entonces creó un atajo mental en las personas, hablo de la ciudadanía. La ciudadanía no es que sea tonta, no, tiene un atajo mental que es el que tiene que vencer. Esto te lo da la explicación de la ciencia pura, la neurociencia. Ahora, en este caso, y regresando al tema de la reforma al Poder Judicial, ¿hay todavía alguna esperanza para esos mexicanos que aún se resisten a entender que sí fue posible después del 15 de septiembre la reforma al Poder Judicial? Mira, voy a contestarte dos cosas. Lo primero ¿es posible? Yo estoy convencida que sí. Yo creo que si la ciudadanía sale y exige en este momento, a pesar de todo, que se cumplan las suspensiones de amparo, porque el cumplirse las suspensiones de amparo paraliza la elección de jueces y magistrados. ¿Y por qué es importante que se respete la suspensión? Y voy a poner un ejemplo coloquial que lo hice incluso en un video pequeño. Si tú no respetas la institución de la suspensión en un juicio de amparo, que no es otra cosa más que yo como autoridad federal veo que hay una violación de derechos humanos y te ordeno a ti que te detengas hasta que yo resuelva el fondo del asunto, implica que no respetas la institución. Entonces, el mensaje, si lo das desde la cúpula de que no lo vas a respetar, la consecuencia al más bajo de un trabajador, no me refiero a bajo de nivel, sino me refiero a que el Estado, vamos en línea descendente a un trabajador. Te va a decir el trabajador, no voy a cumplir ninguna resolución judicial. Ejemplo, si a ti te detienen de manera arbitraria y tú como madre de tu hijo que están deteniendo de manera arbitraria, tú vas al juicio de amparo y le dices, lo detuvieron arbitrariamente y yo ordeno que lo liberen porque voy a revisar el fondo, pero lo que me dicen es suficiente para suspender el acto y ordeno que lo liberen. Y la autoridad me dice que no lo va a liberar porque desde la cúpula dicen que no se respeten los juicios de amparo, la suspensión. Entonces, tu hijo va a permanecer en prisión. Cuando tú haces eso, todas las personas, incluyéndonos, estamos a la deriva y sin ninguna protección. Porque tú mismo, tu sociedad quisiste que no se respetara la institución del juicio. ¿Qué necesitamos hacer? Que la ciudadanía despierte y exija que se cumpla la suspensión. Segundo, necesitamos que la sociedad salga y exija transparencia. Transparencia en quiénes se registraron, por qué lo hicieron así, de dónde provienen, si son o no migrantes, dónde se obtuvo las credenciales, cuáles son los registros y todo. ¿Por qué razón? Porque el castigo para la autoridad será la falta de credibilidad. Y si tú logras que la autoridad, en este caso el Senado, no tenga esa credibilidad, ya no va a poder avanzar. A lo mejor Claro. lo hace, pues, pero la ciudadanía tendría que decir, y yo les diría, ellos siempre afirman, el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Qué requiere el pueblo? Entonces, yo no lo voy a decir, respóndanse ustedes. Claro. ¿No? Entonces, si no hay transparencia, y esto tiene una consecuencia muy grave, por eso te digo que todas las reformas están unidas. Cuando ellos se dan cuenta de que nunca se imaginaron que el Poder Judicial saliera a las calles de la manera en la que salimos y que fuera tan difícil cambiar un sistema de gobierno, lo primero que hacen es cambiarlo de la supremacía constitucional para que ellos puedan modificarlo libremente. Y segundo, ellos lo que hacen es decir, ¿sabes qué? No vamos a poder dar cumplimiento aquí. Y como la ley de transparencia me permite a mí, a través del INAI, informarte a ti particular, Que ya no hay, por ya cierto. no hay, lo Ya no hay. desaparezco. Claro. O sea, ¿cómo logro que la ciudadanía que me venga a reclamar, yo le diga, no, pues sabes que es información nacional y no Privilegiada. te la voy a dar? Tú podías como particular
ir al INAI y decirle, oye, el Estado no me quiere dar Oblígalo. información, dámela tú o obliga. Entonces, ahorita dice, pues fácil, desaparezco las instituciones. Ahorita ningún ciudadano puede saber absolutamente nada del gobierno al haber desaparecido al INAI. No sabemos nada, no podemos preguntarle nada, porque no hay nadie que te lo dé, desapareció. En esas condiciones, tú tienes que exigirle como ciudadanía, oye, sé transparente, públicalo, quiero ver las revistas, quiero ver los nombres, quiero ver cuáles son los requisitos, quiero ver cómo lograste eso, publica tu página donde las licitaciones, los montos, todo. Publica todo, porque tomen en cuenta que este manejo es también para que los diversos jueces sean afines a la delincuencia organizada. ¿Por qué lo digo? No solo porque hay algunos estados que están dominados por la delincuencia organizada. Si se mataron candidatos, no quiero suponer qué va a pasar con los candidatos para jueces, ¿verdad? Se mataron candidatos para gobernadores, etc. Ahora, ¿por qué lo digo? Mira, cuando tú eliges al presidente de la República o cuando tú eliges a los senadores y diputados, existe un contrapeso cuando se hace por elección popular. ¿Quiénes? Los propios partidos políticos. Los partidos políticos entre ellos se vigilan que no sobrepase la cuenta, que no hagas esto de más. Ellos son. Cuando tú decides elegir a los jueces por voto popular, ellos dicen, no va a haber nadie que los vigile. Nadie. Entonces, eso significa que los dejas en absoluta libertad. ¿Y quién los va a controlar? Y cuando alcanzas la supremacía pasa lo mismo, porque no va a haber quien te vigile ni quien te critique. O a lo mejor quien te critique sí, pero es una vocecita ahora perdida por ahí. Puede suceder, ahorita todavía hay dos cosas pendientes de resolver, que son las consultas. Las consultas, una la tiene el ministro Carranca y otra la tiene el ministro Pérez Dayán. Yo todavía tengo la esperanza de que el ministro Dayán tenga una nueva reflexión y pueda actuar en consecuencia. Y en ese sentido tendrá que resolverse porque está vinculado con este tema de la reforma constitucional. También existen pendientes los juicios de amparo, pese a que está la reforma de la supremacía constitucional, están pendientes juicios de amparo para que se resuelvan, pero lo que ya claramente vimos es que la autoridad dice, no me importan las suspensiones, no las voy a cumplir, no me importan las sentencias, no las voy a cumplir, no me importa nada, yo soy la autoridad y por lo tanto están decididos a quedarse con el país. ¿A quién le corresponde salir y luchar por ello? A la ciudadanía. ¿Y por qué digo que a la ciudadanía? Porque el daño está hecho. Y eso es una realidad que tiene que saber México. El daño está hecho, es un daño irreparable. Te dije que había menos de 1,700 jueces para más de 131 millones de mexicanos, todos jueces de carrera judicial. Es falso lo del nepotismo, porque incluso cuando estuvo Saldívar, creó un acuerdo general en donde se nos obligó a que si yo quiero contratar a alguien que es familiar de un juez o alguien, yo lo tengo que mandar al comité ¿cómo se llama?, de ética, quien va a calificar mi propuesta. Y si me dice que pasa, pasa. Y si no pasa, no puedo contratarlo. Eso se manejó desde hace mucho, que hace algunos años tuvieron contrataciones de familiares. Yo me pongo a pensar, a ver, yo soy abogado, vivo aquí en el juzgado. Eso significa que si mi hija quiere ser abogada y quiere pertenecer al Poder Judicial, le voy a cortar su libertad. O sea, es como ilógico, ¿no? Entonces, con independencia de eso, actualmente estamos sumamente vigilados por ese comité de ética, no recuerdo su nombre completo. Ahora, ¿por qué digo que el daño es irreparable? Cuando se reforma esta constitución y nos damos cuenta que la firme intención del gobierno es quitar el contrapeso y atarnos de manos y taparnos la boca, decidimos irnos. A la fecha, pese a que el despido, porque es un despido injustificado, sin haber sido escuchados ni vencidos en juicio. Todos tienen derecho, menos los jueces y los jueces federales. Pese a que nos tendríamos que ir en el 2025, muchos decidieron jubilarse. Ahora, en este caso, el doctor Carbonell, que estuvo en Oaxaca hace escasamente una semana, creo, decía, me parece que se precipitaron los jueces y los ministros de la Corte a decir, una, me voy, y dos, no participo.
Mira, ¿Qué opinión te merece esa parte? mira, yo la verdad respeto mucho a quienes quieren contender, respeto mucho a quienes se fueron en jubilación, respeto mucho a los que renunciaron, ¿no? A los únicos que me parece un poco incongruente son aquellos que salieron a las marchas conmigo, con todos nosotros, y hoy se toman fotos con las ministras que abiertamente son del partido oficialista. Eso me parece incongruente. Salvo ellos, me parece que son congruentes todos los demás. Ahora, creo que la decisión de contender tiene que ver mucho con tus valores. Hablo en primera persona, no me atrevería a hablar de los demás, pero yo hablo en primera persona. En mi caso se publica la reforma, yo estaba consciente, salía a las duchas todos los días, estuve al frente, grabé videos, tuve entrevistas, estuve al frente convencida de que había que defender la independencia social. No era mi puesto, era la libertad de todas las personas. No solo fue de palabras, sino fue de hecho. De hecho. Y lo sigo consciente a la fecha. Ahora, una vez que no pudimos lograr que se publicara la reforma, una vez que se publicó la reforma, yo tomé la decisión, por mis convicciones, por mi formación, por mi esfuerzo académico, por todo lo que había logrado. Yo tengo más de 7 años de ser jueza, estoy ratificada. Mi aspiración era ser magistrada por concurso, no quiero que me lo regales. Claro. Quiero por concurso. Entonces, al ver que esto no tenía futuro para tener libertad e independencia y resolver en contra del Estado, cuando se le vulnera el derecho humano a una persona, tomé la decisión de declinar. Yo fui la primera jueza que abiertamente dije yo declino, y así lo hice. Luego el Senado nos dijo que no nos aceptaba las declinaciones aquí en el Consejo y tuvimos que ir y nos trataron de manera humillante. Nos mandaron a una oficina chiquitita, prácticamente en la calle. Se burlaban de nosotros, se reían las personas de Gisela de Paz. Nos trataron hasta, creo que nadie se merece ese trato. Nosotros nunca los tratamos así. La justicia federal, y lo podrán decir los usuarios, fuimos siempre respetuosos de los derechos humanos de todas las personas. A diferencia del foro común, aquí no había corrupción. Aquí no había que abrieran el cajón o que les dieran. Aquí no. Que llegara el recomendado del recomendado. Aquí la aspiración de los trabajadores era llegar a ser titulares y cortaron esa carga. Para nosotros era ya no poder llegar a ser al siguiente cargo, que era ser magistrado. En mi caso, ¿por qué tomo la decisión? Porque estoy convencida que la justicia tiene que ser de calidad, de excelencia y autónoma. Si tú no me ofreces eso, yo no me alquilé para eso. Mi contrato que yo presté y que juré cumplir y hacer cumplir la Constitución no se iba a cumplir con esta reforma. Y por lo tanto yo decidí declinar. Como en mi caso, hay muchos compañeros. Se fueron grandes magistrados de amplísima experiencia, a quien le aprendías muchísimo. Y para nosotros un magistrado merece todo nuestro respeto, le hablamos de usted. O sea, no le hablas de tú. Claro, y no es mi cuate, pues. Así es. O sea, realmente gente comprometida. Y en el caso de nosotros como jueces, nuestro personal nos habla con respeto porque sabe lo que amerita ser juez de distrito. Entonces, muchos que no habían cumplido 75 años y que dijeron, me voy a ir mejor en jubilación anticipada. Se estableció en un resolutivo de esa reforma que aquellos que no quisiéramos contender nos iban a indemnizar. Pues sí, nos vamos a ir, la indemnización quién sabe cuándo llegue porque no han liberado los presupuestos. Ni les han dicho cuánto. Ni nos han dicho cuánto, pero no estamos dispuestos a seguir un juego del cual no estamos convencidos. Por esa razón nos alejamos del Poder Judicial para quien llegue. Desafortunadamente no llegarán los mejores perfiles, ni la justicia va a ser de excelencia como venía siendo. Nosotros éramos como el último peldaño donde salvábamos las necesidades de las personas que no la habían obtenido en otras instancias. Pero bueno, así es esta reforma. Esperemos ganar este asunto en sede internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo que el procedimiento se llevará una vez que agotemos las instancias nacionales, más o menos 8 o 10 años. Quizá no lo vean nuestros hijos,
digo nosotros, pero lo verán nuestros hijos, que estamos convencidos de esa situación. Ahorita lo que sigue, pues evidentemente es que estos comités van a revisar cuáles son los mejores perfiles, insisto, no hay transparencia, y pues veremos Porque cuando incluso se los hasta los pase. mismos sínodos, los que van a encargarse de calificar Así es, esta selección, pues sí se sabe quiénes son, ¿no? así es. Y que ese es otro riesgo también de cómo puedan actuar. Y entonces, pues en donde nos encontramos es que aquí, desafortunadamente en esta reforma, nadie ganó y todos perdimos. Y todos, porque todos formaremos parte de la sociedad. Entonces, creo que aquí lo más importante es que la ciudadanía todavía puede hacer una reflexión. Creo que quienes más han entendido la falta de seguridad jurídica a la que se enfrentan las personas es la inversión extranjera. La inversión extranjera actualmente existe, la inversión que ya existe en México, pero la inversión nueva no existe ya, lo cual puede traer al país una inflación y una decadencia por años, porque recuperar esta justicia con estos jueces, pues va a tardar 30 años. Ahora, ¿qué va a pasar? Tú al menos decides como jueza de distrito dejar el espacio el 30 de diciembre. Sin embargo, la vigencia era hasta el 2025. ¿Qué va a pasar en ese lapso? ¿Quién será el encargado de ocupar esa vacante? Mira, no hay claridad en la reforma, porque jamás se imaginaron que nos fuéramos. O sea, esa es una realidad. Ellos crearon la reforma pensando que nosotros nos íbamos a quedar y que iban a llenar los huecos. Por eso la reforma dice, vamos a comenzar con renuncias, jubilaciones, muertes, permisos, etcétera. O sea, esas se iban a ocupar. Era su visión. Así es. Y nos íbamos a quedar nosotros los de experiencia para sostener su reforma. Pero nunca se imaginaron, yo creo que nos vamos de 1700, nos iremos 1300 más o menos. Ahorita ya se habían ido según 850 y quedaban 500 pendientes de, entonces más o menos. ¿Qué riesgo se corre para quienes están pendientes de resolver sus casos o de darle seguimiento a sus casos? Hemos tenido peticiones incluso por escrito de los sentenciados o de los acusados en materia penal o incluso de los actores pidiendo que resolvamos nosotros, que antes de irnos resolvamos. No nos va a dar el tiempo para resolver los asuntos porque están en trámite. Entonces, lo que va a suceder es una recesión, porque nosotros, o sea, los asuntos que existen, ahí van a permanecer y vendrá alguien nuevo a resolverlos. Si viene alguien nuevo sin experiencia, entonces apenas le va a entender y vamos a ver si le entiende. Y yo no sé si el personal operativo permanezca, porque aquí hay un riesgo para el personal operativo. Los secretarios que te digo que proyectan, en esta reforma se dijo que no iban a tener un daño. Sin embargo, hay propuestas de reforma de la ley secundaria en donde estas personas que tienen base, que tienen estabilidad laboral, la quieren reformar para que toda la plantilla del Poder Judicial de la Federación sea de confianza, lo cual se traduce en que todo se va a ir. Porque cuando llegue el nuevo equipo, va a decir ya no te tengo confianza y te vas. Cuando tú le pides la renuncia a alguien que no le tienes confianza, no tienes que justificar nada. Claro. Simplemente ves que se es vaya. pérdida de confianza y ya. Así es. Entonces, pues todos están colapsados, todos están desanimados de alguna manera. Seguimos trabajando, pero esa cuestión, por eso creo que el daño es irreparable. ¿Por qué es irreparable? Porque esa justicia federal ya se fueron los compañeros. Los que nos vamos ya en este mes, bueno, en el siguiente mes. Y entonces me decías quién los puede sustituir. Como no hay claridad, antes le dejabas a un secretario encargado, pero parece ser que definirá el Senado quiénes quedarán. O sea, a partir de esta reforma, el Senado es el que toma la batuta. Ya no existe la Corte para definir estos puntos. Incluso quiero decirte cómo, fíjate, que diseñaron destruir al único contrapeso y además el dinero que había ahorrado el Poder Judicial de la Federación a través de los fideicomisos, habla de gasto público transparente. Porque mira, nosotros publicábamos a través de los reportes anuales
cuánto era el dinero del fideicomiso, de dónde se obtenía, cuál era el rendimiento y cuál era el monto, ¿no? Entonces, el Estado siempre estuvo enterado de esos fideicomisos. De tal manera que cuando se realizaron precisamente esos fideicomisos, lo que se hizo fue que en esta reforma, fíjate, existía el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Escuela Federal de Formación Judicial y la Defensoría Pública. Estos 4 dependencias y el Consejo de la República, el Consejo de la Judicatura, perdón. Estos 5 conceptos, cada uno manejaba su presupuesto y cada uno estaba destinado para diferentes fines. Con motivo de esta reforma, deciden crear un órgano de administración y dicen, voy a separar el Tribunal de Disciplina, que va a sancionar a los jueces, y voy a separar el órgano de administración. Desaparecen varias figuras como la Contraloría, la Visitaduría, la OJIRA y todo lo demás, y dice, pero este organismo de administración, ¿qué crees? Es el único que va a controlar los presupuestos de todos. Por lo tanto, deja de ser autónomo. Y él va a controlar los dineros de todos, de la Defensoría, de la Escuela Federal, del Consejo de la Judicatura, del Corte. O sea, todo lo va a controlar el órgano de administración. Y además, los fideicomisos, que fueron finanzas públicas sanas, todo lo vamos a entregar a Hacienda. Entonces, significa que no va para la mejora de la justicia. Además, debo decirte, no solo no va para la mejora de la justicia, es decir, no crean nuevos centros de justicia, no crean mayores plazas de jueces, mayores plazas de magistrados, van a seguir siendo los 1.700 para 131 millones de personas. Solo que la diferencia es que los que lleguen no tienen experiencia, ni de juzgar, y no es lo mismo, y te lo digo por experiencia, yo siendo Ministerio Público, a ser secretario de juzgado no es lo mismo. A pesar de que yo era autoridad siendo Ministerio Público, no es lo mismo realizar un proyecto de sentencia siendo secretario. Ahora, se crea un conflicto también porque casualmente separa funciones, pero casualmente este órgano controla todo el presupuesto y además este órgano de administración va a estar controlado por el Senado. O sea, todo lo controla el Senado. Y el problema es que el Senado va a tener un poder ilimitado, incluso por encima del presidente. O sea, el presidente ya no existe. Si el Senado decide en este momento cualquier cosa, lo van a determinar, porque además el Congreso es mayoritario. Claro, y además tiene el control, a fin de cuentas, del poder que hacía el contrapeso. Y pareciera que el Senado no tiene respeto hacia la presidenta, porque la presidenta da una orden y el Senado dice que no. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, si tú tienes el control de diputados y senadores, tú tienes el control del órgano de administración, tienes el control del Tribunal de Disciplina, tienes el control de los jueces y magistrados, tienes un poder ilimitado, incluyendo a la presidenta que dijera, no, saben que no pasa esta reforma, por decir, pues los otros no se lo van a permitir. Se lo mayoritean y listo. Así es, entonces estamos en una situación en donde a quien le corresponde levantar la voz es a nosotros mismos. Si lo que queremos es dejar un Estado de derecho con respeto a las instituciones, eliminar a la delincuencia organizada y que además caminemos en democracia, que puedas salir a la calle, que puedas, que tus hijos puedan estudiar donde quieran, que tengas una mejor economía, pero no se puede porque esta política del Estado ha generado en la ciudadanía un conformismo, porque además te dice, eres adulto mayor, tu dinero. Y hasta eso porque ya se la voltearon a las mujeres de 60 a 64. Digo, les habían dicho a todas las de 60 a 64 van a tener un recurso, etcétera, y ahora dicen no, van a ser por etapas. Ya están las de 63 a 64 y la otra parte, pues dentro de algunos años. Y dije, no, que les iban a dar a todos. Claro, y además... Y muchas se fueron con la finta. Hablamos de libertades. O sea, claro. Mira, lo que nosotros defendemos en la independencia judicial es el respeto a los derechos humanos. Un control, un contrapeso contra la arbitrariedad de la autoridad. Porque si el día de hoy la autoridad decide cambiar la Constitución, no hay nada que hacer. Justo es lo que te decía, si a ellos se les da la gana hacerlo, pues la pueden hacer y ya. Y ya la anunciaron. Porque sí. Mira, cuando
Cuando se viene la reforma, que te digo que es un bloque que abarca todo el cambio del sistema de gobierno, cuando ellos reforman el artículo 19 constitucional y generan la justicia pronta y expedita, te dice, tú juez, una vez que conozcas el asunto, tienes 1 año para resolver si es materia penal, o 6 meses si es materia fiscal. Y eso para nosotros, conocedores del derecho, impacta porque te limito a ti de que puedas impugnar o oponerte a cualquier resolución. Y para eso, claramente lo que te dice es que hoy por hoy el recurso efectivo es el juicio de amparo. Entonces, si tú quieres que yo te dicte a ti una sentencia en 6 meses, tengo que modificar el primero constitucional y ya lo intentaron. No pasó, pero ya lo intentaron. ¿Y por qué tengo que modificar el primero constitucional? Porque el primero constitucional habla de los derechos humanos y que no debe de haber regresividad de esa protección de derechos humanos. Si modifico ese artículo, entonces tengo que quitar todos los recursos efectivos. Y entonces te violo varios principios. El debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a recurrir, una defensa adecuada. Porque ¿cómo puedo resolver en 6 meses? Y entonces la diatriba de la ministra dice, no, claro, son culpables. No, es que aquí no se resuelve por lo que tú pienses o por lo que tú creas. Aquí se resuelve conforme tú me aportes las pruebas. Si tú me das una versión diciendo, yo no hice ese hecho, y la víctima dice, sí, sí lo hizo, bueno, pues tráiganme las pruebas. Iniciando por la presunción o privilegiando más bien la libertad. La libertad, exacto. Y enfrenta tu procedimiento en libertad. Pero aquí violan incluso las resoluciones de la Corte Interamericana. De tal manera que, fíjate, todo este entramado es para darle publicidad, pero el propio gobierno, a través del Congreso de la Unión, no le da publicidad a las reformas. Y entonces, como no llega a la opinión pública, tú solamente te enteras de que ya aprobaron las reformas a través de la publicación en el diario oficial, claro, o porque salió en las noticias. Entonces, aquí la pregunta para la ciudadanía es, ¿verdaderamente la ciudadanía, cuando votó, olvídate del color, cuando votó por este gobierno, de verdad votó porque desapareciera la república, la división de poderes y el contrapeso? ¿De verdad votó para darle el control a un solo poder, de un solo color, para la destrucción de los derechos humanos y para la destrucción de las libertades? Si de eso votó, quédense callados, quédense en su casa, no reclamen. Pero si por eso no votaste, entonces sal y reclama. Y reclama a tus gobernantes que supuestamente elegiste, porque la gran mayoría no votó por el oficialismo. Ahora, hay dos consultas que están, ¿no? Así dos es. Consultas ciudadanas vigentes. ¿Cuándo fenecen? ¿Y qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía para poder participar en ellas? Bueno, las consultas tienen ciertos requisitos. Ahorita han lanzado para que se anoten y demás. Yo particularmente esas consultas no he revisado si reúnen todos los requisitos. Pero si acaso reúnen todos los requisitos, pues entrarán a discusión y en su caso tendrá que resolver la Corte. Pero esas son consultas ciudadanas sobre algunos aspectos en particular. Como la desaparición de la carrera judicial, por ejemplo. Entonces, tendrán que calificarlo. Con independencia de eso, la Corte tiene 2 consultas, que no es lo mismo. Las consultas de la Corte están previstas en la Constitución y tiene que ver con una opinión con fuerza vinculante que emita la Corte sobre esta reforma constitucional. Dado que ellos mismos pusieron un candado como para manifestarse en contra de cualquier modificación a la Constitución. Aunque habla de las acciones y de las controversias, pero no de las consultas. Exacto. Entonces, me parece que podemos tener esperanzas en las consultas, esperanzas en los juicios de amparo, esperanzas en la ciudadanía, esperanzas en la reacción de todos los ciudadanos para que puedan reclamar sus derechos y exigir que esto siga siendo una república con las libertades que hasta ahora tenemos, porque ahorita les reparten tanto a los adultos mayores como a los jóvenes y demás, y justo para poderles repartir les quitan el presupuesto y por eso no tenemos mejora de carreteras, no tenemos escuelas, no tenemos medicamentos, no tenemos seguridad, no tenemos grandes cosas. Entonces creo que es momento de que hagamos una reflexión sobre cuál es el punto toral que hizo que el Poder Judicial saliera. Y reitero, no fueron por nuestros sueldos,
no fueron por nuestros nombramientos, fueron para defender la República, porque somos el único contrapeso que puede controlar el actuar arbitrario. Si ahorita, siendo carrera judicial y jueces de años, no cumplen nuestras resoluciones, imagínense ustedes por un momento siquiera que lleguen jueces que ellos mismos eligieron. Es evidente la respuesta. ¿Qué le dice a la ciudadanía la jueza Magdalena Victoria Oliva? ¿Qué le dice a México? Le digo a México que volteen a ver lo que está sucediendo. Es momento en el cual todos los mexicanos tienen obligación de estar enterados de lo que sucede, de involucrarse en la política. Antes no les interesó porque no había necesidad de ello. Hoy es indispensable que se involucre en todo el cumplimiento de la reforma constitucional y en que defienda invariablemente las instituciones en este país. Y una de las instituciones es el Poder Judicial de la Federación y el juicio de amparo, que procuren y que defiendan a los jueces en sus resoluciones judiciales. Porque el día que un juez tenga miedo o esté coartado para emitir una resolución, ese día ningún ciudadano va a dormir tranquilo, porque habrá prevalecido la autoridad arbitraria y podrá hacer de este país lo que quiera. Pues jueza Magdalena Victoria Oliva, jueza del Quinto Distrito especializado en ejecución de penas, agradezco enormemente el tiempo que para esta entrevista, para esta plática sobre un tema tan importante como el tema de la reforma al Poder Judicial. Me parece que se ha dicho pues prácticamente todo en relación con el tema, sobre todo para hacer conciencia en el ciudadano que aún tiene dudas, que aún no sabe incluso de qué se trata, y espero que en lo futuro también puedas ir dándonos luces en relación con lo que es un ministro, que es un juez, porque finalmente creo que el ciudadano común y corriente que está al borde de la próxima votación no tiene ni la menor idea por quién va a votar o qué hace cada uno de ellos. Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias, orgullosamente oaxaqueña de la región mixteca. Así que, pues aquí estamos para cualquier cosa y a tus órdenes. Y un saludo a la auditoría. Muchísimas gracias. Gracias.